Hola, buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar el encuentro número 14 y nos toca abordar la segunda línea de investigación de la que se derivan, ¿no?, los enfoques de nuestro autor central, que es Franz Boas. En este caso vamos a trabajar un pantallazo, vamos a dar un pantallazo general de la llamada Escuela de Cultura y Personalidad, esta línea que es nutrida por los trabajos de Ruth Benedict, Margaret Mead, Ralph Linton y Abraham Gardiner, entre los autores centrales, y que de alguna manera nos van a permitir transitar sobre justamente esos dos niveles, ¿no? El nivel del individuo y el de la cultura, en una relación muy dinámica, en algunos casos con más énfasis en el dinamismo y en algunos otros no tanto, pero que no desconocen, ¿no?, estas dos esferas, estos dos aspectos, y se los piensa como indisociables, ¿no? El individuo no lo es sin la cultura, pero la cultura tampoco lo es sin el individuo. Así que, bueno, sobre esa línea, la clase de hoy pretende justamente ser eso, un panorama muy general para luego, sí, en los sucesivos encuentros, ir puntualizando sobre cada uno de estos autores en una selección, obviamente, de alguna de sus obras y alguno de los capítulos que nos interesa trabajar. Es también importante trabajar sobre este enfoque, sobre esta línea, justamente porque después se van a desplegar lo que se llaman los estudios del carácter nacional, que de alguna forma son una continuidad, ¿no? Tienen, por supuesto, algunos de los mismos investigadores, en el caso de Ruth Benedict y de Margaret Mead, y de alguna forma es esa la continuidad que aparece ahí, obviamente bajo otro encuadre, bajo otro contexto, pero que es interesante para poder ir trabajando. Bien, lo que me interesaba primero marcarles es, bueno, el encuadre temporal. Ahí aparecen los estudios de cultura y personalidad, fundamentalmente a inicios de la década del 30. Por supuesto que esto no es fijo, sino que podemos decir fines de los años 20, principios de los años 30. Marvin Harris ahí va a plantear, ¿no?, que, bueno, la conformación de esta línea o de esta escuela viene muy de la mano también del auge, ¿no?, que va teniendo la obra de Sigmund Freud, del auge del psicoanálisis en la vida, en la teoría social en general. Si ustedes recuerdan el texto de Hughes al principio del año, entre los cambios que había en este diseño de 1890 a 1900 en relación a la razón, al inconsciente, ¿no?, aparece justamente mencionado también Sigmund Freud. No obstante, lo que nos va a decir Harris en este sentido es que la preocupación por los condicionantes, por las relaciones entre los aspectos bio, psico y social de los hombres, ¿no?, de los individuos, no es algo que va a aparecer en la década del 30, sino que forma parte de alguna manera de los cimientos de la disciplina, ¿no?, dado que esta doble pata que podemos encontrar en la antropología, ¿no?, en su pata biológica y en su pata cultural, obviamente el aspecto psicológico, subjetivo, siempre estuvo presente. Entonces, no es algo nuevo, pero sí adquiere, digamos, una fortaleza, una fuerza, porque también esta línea, esta escuela, va a ir asumiendo cada vez más algunos términos, ¿no? Y va a entrar en diálogo y en debate con el psicología y con la psicología. Entonces, ese es un poco el marco general, ¿no? Respecto a su continuidad dentro de la antropología norteamericana, ahí hay
un pequeño capítulo, un pequeño apartado en el texto de Couchet, que se los recomiendo también, que es el de Cultura y Personalidad justamente, donde él dice, bueno, ahí aparece una clara continuidad, por supuesto, son discípulos del propio Boas, recuperan desde ya este énfasis, ¿no? que tiene Boas de comprender, otorgar sentido, de esa dimensión explicativa de la cultura, ¿no? Y en ese sentido, acá lo que aparece es justamente toda esa impronta, pero en una fuerte articulación con la dimensión del individuo. Bueno, cómo el individuo percibe su cultura, cómo se apropia de ella, qué aspectos podemos hablar de si hay o no condicionantes, ¿no? En ese sentido, profundizar, dice Couchet, el estudio de los vínculos entre el individuo y su cultura. Esto es comprender cómo los individuos incorporan y viven su cultura, ¿no? Sin pensar que la cultura es una realidad en sí misma, por fuera de ellos. Aunque desde ya que tiene cierta, podemos decir, cierta independencia, ¿no? de los individuos que la conforman, nunca podemos pensar, a excepción en todo caso de Kreber, que es una realidad en sí misma independiente de los individuos. En ese sentido, es este aspecto el que aparece nucleando. Aunque también es importante aclarar, no todos van a plantear lo mismo, no todos se van a ocupar lo mismo. De alguna forma es una especie de rótulo, la Escuela de Cultura y Personalidad, que pretende agruparlos, pero no pensando que son un conjunto homogéneo, ¿no? El de sus investigaciones y el de sus encuadres, sino que más bien van teniendo este aspecto en común, ¿no? El de trabajar sobre esa dinámica entre el individuo y la cultura, pero sin tener a veces demasiados puntos en común. Van trabajando, ¿no? sobre distintos aspectos. Bueno, entonces decimos, estos autores, Ruth Benedict, Margaret Mead, Ralph Linton y Abraham Gardiner, estaban interesados en profundizar estos estudios, el de cultura y personalidad, para comprender de manera más precisa cómo la cultura encarna, digo yo, ¿no? Cómo se sitúa en los individuos y los hace actuar de determinada forma. ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, el reconocer que cada cultura determina cierto estilo de comportamientos comunes al conjunto de los individuos que participan en ella, ¿no? Sobre esta base, sobre este fondo común, que nuclea a los individuos que conforman una cultura, residiría la explicación, podríamos decir, que hace a la unidad de la cultura, y lo que marca su especificidad en relación con las demás. Entonces, este sustrato común, ¿no? El de los comportamientos, el de cierto comportamiento, es lo que de alguna manera, quiero decir, le va a otorgar inteligibilidad, le va a dar, podríamos decir, límites, ¿no? a esa cultura para conformarla como tal. En ese sentido, yo acá apunto, ¿no? la importancia que van a tener estos fenómenos de difusión e integración para comprender esta línea. ¿Por qué? Ya con Boas veíamos, ¿no? que eran los dos principios básicos de la dinámica cultural, ¿no? en términos de dar cuenta de los procesos de difusión de los rasgos, de los fenómenos, y a la vez cómo estos rasgos o fenómenos eran integrados, eran reapropiados al nuevo contexto cultural, a la cultura que receptora. En algunos casos, esto lo plantea Hatch, en algunos casos se le dio muchas veces más importancia o se tendió a leer, ¿no? que el proceso de difusión daba una idea de la cultura como algo que era aleatorio, azaroso, incluso hasta anárquico, y no se alcanzaba a cimentar y a observar con claridad cuáles eran los procesos que le daban inteligibilidad. O sea, que no era una suma de rasgos y de aspectos, sino que hay una coherencia interna, ¿no? Hay un sentido de los asuntos humanos dentro de esa cultura. Y en este caso,
Esta segunda generación posterior a Boas lo que de alguna manera nos muestra es que hay dice Hatch, un refinamiento de este principio de integración. Muestran el mecanismo, ¿no? Se ocupan de justamente analizar, indagar en las particularidades culturales cómo esa integración se da, a partir de qué mecanismos, de qué aspectos, y en este sentido es donde aparecen ahí el principio de integración como un elemento central y relevante, ¿no? en esta dinámica, porque justamente quienes integran también la cultura, ¿no? Quienes les dan esta articulación van a ser los propios individuos, las acciones de individuos concretos y situados. Entonces, sobre esa especificidad, sobre ese fondo común, se abren ahí dos orientaciones, va a decir Couchet en este caso. Uno es la influencia de la cultura sobre el individuo. Y el otro son las reacciones del individuo frente a la cultura. Sobre el primero podemos decir que los estudios de las investigaciones de Margaret Mead y de Ruth Benedict van trabajando mucho sobre esta cuestión, y las reacciones del individuo, el ítem B, frente a la cultura, y aparece también, podemos decir, las nociones de anormalidad o de inadaptado, ¿no? Que también son revisadas por estas autoras, ¿no? En ese sentido, bueno, aparece ahí como un aspecto central dar cuenta de la personalidad, del temperamento, cómo esa dinámica o esa interacción con la cultura forja un tipo de personalidad, un carácter, un temperamento. Eso lo digo así indistintamente porque son también elementos o aspectos que van trabajando los autores. Dice Couchet sobre esta escuela: sin cuestionar la unidad de la humanidad, tanto en el plano biológico como en el plano psíquico, estos autores se preguntan por qué mecanismo de transformación individuos con una naturaleza idéntica al comienzo terminan por adquirir diferentes tipos de personalidades, características de grupos particulares. Bueno, y acá aparece la hipótesis fundamental, que a la pluralidad de culturas debe corresponder una pluralidad de personalidades. Entonces, esto es importante. ¿En qué sentido? En que la personalidad, que era, bueno, un aspecto, podríamos decir, de propiedad de la psicología, ¿no? Y que de alguna manera nos tiende a una dimensión netamente individual, ¿no? de cada persona, de cada sujeto. Bueno, en este enfoque antropológico lo que dicen, no, bueno, hay aspectos de la personalidad o manifestaciones particulares, pero en realidad lo que nosotros tenemos, hay un fuerte trasfondo cultural que da explicación y que da sustento, bueno, a estos temperamentos. En ese sentido aparece ahí esa conexión. Bien. La primera de nuestras autoras es Ruth Benedict, esta discípula y ayudante, asistente de Boas. Plantea ahí la existencia de un arco cultural, ¿no? Este es el primer concepto que podríamos empezar a desentrañar de esta autora, ¿no? En ese sentido, dice, ese arco cultural, pensemos, ¿no? en un abanico también, en un espectro, que tiene un comienzo y que tiene un final, incluye, dice, todas las posibilidades culturales en todos los dominios. Este arco no es infinito, sino que es limitado, y lo que cada cultura realiza es una selección entre esas posibilidades. De allí que las culturas se definan por cierto tipo o estilo cultural, resultado de esa selección que realizó. Lo que aparece ahí también en Ruth Benedict es una analogía, ¿no? o recupera, ¿no? la selección que se hace de la lengua, del lenguaje. Dice, bueno, todas las culturas no pueden utilizar ni todos los términos, ni todos los fonemas, ¿no? ni todos los sonidos, porque si no se haría ininteligible. Entonces seleccionan
de todo el arco de posibilidades un segmento y a partir de ahí es donde, bueno, cobran entidad e inteligibilidad, ¿no? Yo a veces traigo en las clases la imagen de los tacos de colores de las pinturerías, ¿no? Donde ahí aparecen esa gama, ¿no? de posibilidades. Bueno, sería una especie de taco de color, este arco cultural en el que cada cultura selecciona de esas posibilidades un segmento, un conjunto, ¿no? Y a partir de ahí cobra su entidad, ¿no? Recuperando también el caso de Hatch, que yo les mencionaba recién, el análisis de Hatch, él dice, bueno, particularmente el planteo de Benedict es el que habla de este refinamiento del principio de integración, justamente porque el principio de integración para Benedict es la verdadera fuerza creadora, ¿no? Si bien las culturas se relacionan, como veíamos con Boas, ¿no? Entran en intercambios, hay áreas culturales, ¿no? Hay intercambio comercial, hay matrimonios, hay conflictos, etcétera, etcétera. Y en esa dinámica, en esas relaciones, los elementos culturales se van difundiendo. Realmente dice, cuando ingresa ese elemento al nuevo contexto cultural, es donde ahí se crea, ¿no? Porque se crea un nuevo sentido sobre eso, fundamentalmente. Dice, ese elemento, ese objeto, recordamos, ¿no? Que pueden ser objetos como máscaras o relatos o mitos o variaciones alimentarias o herramientas, ¿no? Todo tipo de objeto cultural es resignificado en la nueva cultura de recepción, ¿no? En la nueva cultura receptora. Entonces, ese principio de integración, dice Benedict, para Benedict es la verdadera fuerza creadora. Y opera, dice, sobre dos niveles. Uno es el que mencionábamos recién, el nivel de los rasgos. Esos rasgos son seleccionados, son integrados en función de este arco cultural que decíamos. Por ende, ella va a decir que esa selección, esa combinación también, si ustedes quieren utilizar esa palabra, no se da nunca de forma equivalente o igual en dos culturas, ¿no? Entonces, cada cultura hace una selección y una combinación particular, por lo cual ella dice, no hay dos culturas iguales, y va un poquito más allá y dice, no hay sentido, no veo la necesidad de establecer comparaciones, justamente porque hay una inconmensurabilidad de las culturas, dada que se combinan, se conjugan, se articulan de una manera tan propia, tan única, que no tendría sentido compararlas. Esto, por supuesto, va a ser un señalamiento muy duro en cuanto a su metodología y a su enfoque, ¿no? Van a ser después algunas de las críticas que su investigación, mejor dicho, va a recibir. El otro de los niveles es el de las pautas emocionales, ¿no? Los sentimientos, los pensamientos subjetivos. Bueno, acá vemos claramente su encuadre en la línea boasiana desde ya, y cómo todo eso también resulta, ¿no? O viene de la mano de este proceso de integración. Entonces, dice, en este nivel aparece la idea de que cada cultura posee un temperamento, un carácter, una personalidad específico, o sea, un etos o configuración cultural que la torna una totalidad homogénea y coherente. Justamente por eso Hatt dice que es un refinamiento del principio de integración, porque ella se apoya firmemente en este principio para decir, no es una sumatoria de rasgos y de aspectos, ¿no? Si bien hay una selección, esa configuración se da sobre la base de un etos que le otorga inteligibilidad y que la torna coherente, que hay sentido. O sea, los individuos son
enculturizados, o sea, son educados en el seno de su cultura y esa cultura tiene sentidos para ellos, ¿no? Hay un planteamiento bien claro sobre este aspecto del autor. Entonces dice, una cultura no es una simple yuxtaposición de rasgos culturales, sino una manera coherente de combinarlos. De alguna manera, cada cultura le ofrece a los individuos un esquema inconsciente para todas las actividades de la vida. Y ahí aparecen, decimos, bueno, siempre hay una explicación, siempre hay una pauta, ¿no? Siempre hay una práctica establecida, siempre hay un elemento que nos va a permitir transitar, ¿no? Desde el momento en que somos incorporados a la cultura hasta la vida adulta y la muerte, por todos los aspectos. No hay en general vacíos de sentido. Esto es lo que quiere decir. Y esa posibilidad no es aleatoria ni es azarosa, sino que es justamente total y homogénea. Acá aparece también la idea del pattern, del patrón, que no es una idea creada o desarrollada por ella, sino que es un concepto que ya aparece en Boas, en los estudios sobre el arte primitivo particularmente, que bueno, no pudimos desarrollar mucho este año sobre ese aspecto, pero bueno, ahí aparece, ¿no? Claramente como la cultura otorga, ¿no? Ese marco general. Pensemos en el patrón, en los moldes, ¿no? Que a veces tenemos las generaciones más viejas de la costura, ¿no? de esas revistas para madres, para costureras, donde, bueno, justamente ahí aparece ese encuadre, ese marco, en el cual le da cabida a la acción humana particular, ¿no? No queremos decir que acá hay una práctica que podríamos decir idéntica en sí misma, pero tampoco es sumamente diversa, sino que justamente la idea del patrón es ese encuadre que hace la cultura para la acción individual. En Boas esto aparece muy claramente cuando él habla de los patrones artísticos, ¿no? Los tipos de técnica fundamentalmente, bueno, y cómo después el artesano va mostrando su aspecto individual, pero siempre sobre la base de un conocimiento muy estrecho, muy claro, muy firme de la técnica en sí misma, ¿no? Él habla de repujados, de pintura, de tallados, de distintas técnicas para la construcción de diferentes objetos, pero él dice, una vez que ese individuo logra hacerse, ¿no? de un manejo muy, muy firme de la técnica, recién ahí pueden empezar a aflorar, ¿no? los detalles o los aspectos individuales que permitan un reconocimiento de, bueno, quién es el que realmente realizó la pieza. Bueno, en este sentido, creo que Benedict va por ahí, ¿no? En esto de poder marcar la doble impronta, ¿no? de las acciones individuales. Sí, son acciones individuales y por ende hay ciertas particularidades, pero no se dan en una totalidad o en una total libertad, ¿no? sin restricciones, sino que es la cultura la que va a encuadrar, ¿no? a riesgo justamente de la inadaptación, que es algo que también aparece en estas autoras, sin dejar de marcar estas cuestiones, ¿no? La segunda de las autoras es Margaret Mead, es una antropóloga que es formada en el seno del equipo de Franz Boas, también es amiga de Ruth Benedict, se dice que hay una amistad, una relación muy estrecha, en la cual podemos decir que Benedict fue un poco su mentora, ¿no? y la asistió, ya que era un poco más grande que Mead. Esta antropóloga que decimos comienza muy joven a realizar investigaciones de campo,
alrededor de los 20 años, justamente con un lineamiento claro del propio Boas, dice, orienta sus investigaciones hacia la forma en que un individuo recibe su cultura y sus consecuencias en la formación de la personalidad, ¿no? Ella va a poner el foco en el proceso de transmisión de la cultura, ¿no? ¿A partir de qué aspecto? Bueno, la educación, la socialización, lo que esta escuela, ¿no?, llama el proceso de endoculturación, ¿no? Acá también aparece otro aspecto en común con otra preocupación, mejor dicho, con la psicología, que es poner el foco, poner atención como etapa relevante a los primeros años de vida y a los procesos educativos, ¿no? Es de alguna forma entender que en esos primeros años, que es un poco el corazón, ¿no?, la matriz del psicoanálisis, ¿no?, las experiencias de esas primeras etapas y la educación que se da tanto a los niños más pequeños como a los niños ya de más edad, hasta los jóvenes, por supuesto, las llaves, ¿no?, que permiten conocer puertas adentro, trasponer el velo, podemos encontrar varias metáforas de la cultura a la que nos interesa abordar, ¿no? Entonces, en esa clave, Mead es donde dice, bueno, es importante trabajar sobre cómo los niños y los jóvenes son educados, son incorporados a la cultura, ¿no? Y es Harris va a decir que estos señalamientos son indicaciones que el propio Boas le hace a Mead para justamente argumentar y fundamentar sobre la existencia de una plasticidad biopsicológica, ¿no?, y de la necesidad de conocer el amplio espectro de posibilidades de enculturación, lo que debería contribuir a nuestro propio proceso de cambio cultural. Esto también es un aspecto que comparten tanto Mead como Beney, que siempre están haciendo un contrapunto entre la sociedad estadounidense y las sociedades a las cuales están investigando. En ese sentido, ellas dicen que, bueno, es necesario también este tipo de investigaciones, no solo para conocer esa diversidad cultural, que ya la damos por hecha, ¿no? Ya estamos en los años 30, sino para que justamente el conocimiento de esa diversidad permita problematizar la propia sociedad y de alguna manera también incorporar nuevos y posibles cambios y mejoras en nuestras relaciones, en nuestros modos de ver el mundo, etcétera, etcétera. Sobre esa impronta, ella hace su primera investigación en el año 1928 con las adolescentes samoanas, y es ahí donde, bueno, va a poner en cuestión, va a problematizar esta idea de la adolescencia como instancia determinada por la biología, ¿no? En ese trabajo, que es muy interesante y que parece que tuvo muchas repercusiones puertas afuera de la academia, de las universidades, sino que se volvió un material de discusión más social, ¿no? Es ahí donde, bueno, hace su primer anclaje en la investigación, que también va a recibir cuestionamientos y críticas del orden de lo teórico y de lo metodológico puntualmente. Pero su investigación más significativa en torno a la personalidad y al temperamento se da años después en Nueva Guinea, cuando ella analiza 3 comunidades, que son las comunidades Arapesh, Mundubu, Morichambuli, donde se da, digamos, en ese análisis hay un cuestionamiento, ¿no?, directo a las pretendidas personalidades masculinas y femeninas, entendidas como universales, en tanto formarían parte del orden biológico. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando decíamos al principio, bueno, la existencia de una plasticidad biopsicológica, bueno, es justamente argumentar contra esos determinantes universales y biológicos, así como
ella dice, bueno, no hay una adolescencia que esté determinada simplemente por el desarrollo del cuerpo y el físico. Así tampoco podemos hablar o nos preguntamos si esta idea de un temperamento y una personalidad femenina por naturaleza y una personalidad masculina por naturaleza es así. O nosotros desde Occidente, desde los Estados Unidos particularmente, hablamos de un tipo de personalidad que se corresponde a el hombre y a la mujer y lo entendemos como universales y por ende determinados por nuestra naturaleza. En ese sentido, ella indaga en estas tres comunidades y llega a una serie de conclusiones. Entre los Arapesh no hay una distinción del temperamento de hombres y mujeres, ¿no? Ella dice ahí no hay una diferencia. Ambos se comportan de manera tranquila, sensible y servicial, que sería parte de lo que entendemos en Occidente como atributos de las mujeres, ¿no? Sumisas, tranquilas, etc. En cambio, entre los Mundugumor y ella habla de una educación muy rígida, muy controlada, hombres y mujeres comparten, ¿no? Un temperamento, comparten prácticas de rivalidad, de incluso competencia, y en ese caso también los Mundugumor estarían en el espectro de atributos de lo que nosotros entendemos como lo masculino, ¿no? La última de las comunidades, que es la de los Chambuli, él dice sea una diferenciación del comportamiento, pero de manera inversa a la de Occidente. En la comunidad Chambuli están convencidos que la mujer es por naturaleza emprendedora, solidaria, extrovertida, en tanto que los hombres se dedican a actividades ceremoniales y estéticas que hacen a menudo que compitan entre sí. Ella en ese trabajo tan interesante va describiendo, ¿no? Bueno, muchas de las actividades que se dan en la sociedad Chambuli y marca, ¿no? Que los hombres viven, bueno, aparte, que están siempre en un estado de desconfianza, donde son muy, muy permeables a los rumores, al chisme, a la competencia entre hombres, fundamentalmente entre jóvenes y viejos, bueno, y que esto no es vivenciado de esta misma forma por las mujeres que viven en una continua armonía, trabajo mutuo, cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Donde, bueno, parecería que esto forma parte, ¿no? de las concepciones de fraternidad que aparecen entre los hombres y que las mujeres son maliciosas y competitivas por naturaleza, ¿no? Según la mirada de Occidente. Entonces, acá es como que se devuelve un análisis completamente inverso y problematizador de la mirada occidental, que argumenta, ¿no? A partir de una investigación concreta, situada, metodológicamente diseñada, que no existe, ¿no? Un temperamento o una personalidad que sea inherente a la condición de mujer o a la condición de hombre, ¿no? Entonces, nuevamente es el medio cultural donde esos individuos son endoculturados, son educados, son socializados, en los cuales debemos buscar las explicaciones a esos diferentes temperamentos y esas diferentes formas de ser. Por eso, cuando ustedes se topen con la lectura, van a ver cómo ella describe no solo el aspecto, podríamos decir, temperamental o psicológico, sino ceremonias, actividades cotidianas, bueno, el proceso de crecimiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces decimos, de manera que para mí la personalidad individual no se explica por características biológicas, sino por el modelo cultural particular de una sociedad dada. Bueno, ella también hace foco en esto que decimos, en la idea de la anormalidad, ¿no? Esto que
que también es un aspecto muy trabajado por la psicología, desde ya, no solo por el psicoanálisis, por la psicología en general, ¿no? La idea de la inadaptación, de la anormalidad, en muchos casos bajo esas concepciones muy patológicas, ¿no? De algunos aspectos o determinantes que no son de dificultades en cierto desarrollo, etcétera, pero aparece esa figura de la anormalidad. En Ruth Benedict aparece la noción del inadaptado. Pero en ambas lo que se destaca y se enfatiza es que también la idea de la anormalidad es relativa y que está en íntima relación con la cultura en particular, ¿no? Porque dice, bueno, esto no es una condición biológica, universal, sino que cada cultura define, podríamos decir, por la negativa en este caso, esta concepción de lo anormal, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la anormalidad acá? Bueno, aquel que el espectro, ¿no? De aspectos o su personalidad concreta, su personalidad cae, dice Benedict, en un segmento del arco que no se corresponde con el que elige la cultura, ¿no? Ahí es donde dice, bueno, la normalidad acá sería la no coincidencia entre lo que la cultura espera de esos individuos y lo que el individuo es. Lo mismo para Benedict, ¿no? Si recuperamos un poco los ejemplos que decíamos recién de las tres comunidades, ella dice, sería como si un Arapech fuera egocéntrico o agresivo, cuando se espera que sea sensible, afable, tranquilo, ¿no? Cuando tiene ahí una confrontación entre su forma de ser y lo que se espera de él dentro de la cultura. Entonces, acá aparece un nexo muy claro entre lo que sería el modelo cultural, el método educativo o el sistema de endoculturación y un tipo de personalidad básica. O sea, estas tres cuestiones aparecen concatenadas, ¿no? Y le dan esa inteligibilidad o cierta explicación a, bueno, por qué una cultura de alguna forma va moldeando un tipo de personalidad. Bueno, y finalmente tenemos a Linton y a Gardiner, que los mencionamos así en dúo, porque trabajaron juntos, si bien Linton después publica su libro Cultura y Personalidad de manera individual, sí trabaja en un seminario con Gardiner, que es psiquiatra, que lo que sería ahora, ¿no? Un grupo de estudio, ¿no? Es recuperar en encuentros distintas investigaciones, distintos trabajos de otros colegas, discutirlos, ¿no? Con este fuerte objetivo de conocer otras sociedades, ver sus tipos de personalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en ese dueto, ¿no? Nosotros vamos a ver, por supuesto, textos de ambos. Se refuerza esa idea de que el individuo y la cultura es una realidad indisociable, ¿no? Si bien los podemos analizar, podemos recortar un análisis de otro, etcétera, etcétera, el punto de partida es que están vinculados estrechamente, ¿no? Que no hay una posibilidad de escindirlos del todo. Podemos escindirlo en el análisis, pero no en la dinámica concreta. Y acá, en ese sentido, dice, bueno, siendo una realidad indisociable, lo que le interesa a la antropología, ¿no? Son los aspectos en común de la personalidad. Decimos, estos individuos no son todos iguales, clonados, determinados absolutamente por la cultura, aun cuando posean aspectos, sean individuos normales, ¿no? A diferencia de los anormales, tienen sus variabilidades, tienen sus particularidades. Esto ninguno lo va a negar, ¿no? No estamos hablando de individuos clonados, para decirlo de alguna forma, sino que encuentran y
y la reconocen esa variabilidad, pero hay aspectos en común, justamente que es lo que se va a interesar la antropología. Bueno, de rastrear, de sistematizar, de encontrar estos rasgos comunes, estos aspectos, para conformar lo que Linton llama la personalidad de base, ¿no? Que si nosotros nos hacemos un poco la idea, sería la predominancia de un elemento, ¿no? ¿Qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que se destaca en ese conjunto? Que si nosotros vamos mirando puede ser variable, pero que hay aspectos que aparecen de manera constante. Bueno, esos elementos son los que conformarían esta personalidad de base. Bueno, hasta acá no tendríamos ninguna diferencia con lo que veníamos charlando particularmente de lo de Ruth Benedict. Lo que sí aparece en Linton es que dice, esta personalidad de base también se abre, ¿no?, a una variabilidad mayor, a una dinámica mayor, a partir de la noción de estatus. En este sentido, esto le da un poco más de laxitud, de dinámica, y no queda tan rígido, tan estático como el análisis de Benedict, que habla de Benedict y de Mill de una sola personalidad de base, sino que dice, bueno, en función de su estatus, de los roles, y acá van a aparecer, ¿no?, las nociones de género, de edad, de estatus social, ¿no?, de rol que se cumple dentro de la cultura y de la sociedad, justamente como elementos que permiten mayores variabilidades de esa personalidad, de la personalidad común, ¿no? Dice, pueden existir varios tipos normales de personalidad, porque en una buena cantidad de culturas coexisten varios sistemas de valores, ¿no? También es darle mayor complejidad a estos análisis. Otro aspecto importante que me parece a tener en cuenta es que ambos consideran que el individuo no es un depositario pasivo de la cultura, ¿no? Porque, bueno, así como decíamos al inicio, en los principios que desarrolla Boas, ¿no?, el de la difusión y la integración, muchas veces se tendió a darle más lugar al de difusión. Bueno, acá parecería, ¿no?, que es la cultura con toda su fuerza la que se impone sobremanera, ¿no?, determina sobremanera al individuo al punto tal, digamos, de que no hay margen, diríamos, de maniobra, ¿no?, para las particularidades y las singularidades. Bueno, no. Sobre ese rango de estatus, ¿no?, sobre esas cuestiones más dinámicas es donde dicen estos autores, no es un individuo pasivo, no es un autómata de la cultura. Siempre hay esto lo podemos ver en Benedict, es un toma y daca el que hay en este sentido, pero desde ya que reconocen la relevancia y la importancia que tiene la cultura para marcar, ¿no?, las sendas, marcar con fuerza, al punto tal, decimos, ¿no?, bueno, de que aquel individuo que pretenda salirse, bueno, es catalogado, es etiquetado como anormal, ¿no?, con todas las consecuencias que eso conlleva para un individuo, ¿no?, de la marginación, del aislamiento, de no cumplir con las expectativas, bueno, una serie de conflictos personales de muchas consecuencias, ¿no? Esto desde ya que es algo que podemos pensar y trabajar también en nuestras sociedades, ¿no? Como, bueno, a veces el individuo que se destaca por aquello en lo que no debería, bueno, puede generar estas situaciones de inadaptación, ¿no?, amén de las posibles diagnósticos o patologías que se le indican. Bueno, en resumen, ambos autores, Linton y Cardinen, tienen una concepción no rígida de la transmisión cultural, que da lugar a variaciones individuales y no deja de lado la cuestión del cambio cultural. Por eso dice Couchet, este análisis es mucho más estático que dinámico. Y lo van a ver, lo van a notar cuando vayan leyendo los distintos textos, y cómo después también
este autor, Linton, va a tener muchas conexiones o va a permitir establecer muchos cruces con los últimos autores que vamos a ver en el año, que son Pierre Bourdieu y Anthony Giddens, que son sociólogos, que tienen otros encuadres, que no forman parte de la tradición de la antropología norteamericana, pero que sí hay unas preocupaciones en común, hay ciertos lineamientos, ciertas filiaciones, como decimos aquí en la materia, que nos permite entender estos puentes. Pero bueno, hasta aquí tenemos este pantallazo general de lo que es la línea o la escuela de cultura y personalidad. Decimos, con estas 4 figuras centrales, con esta preocupación por indagar en la dinámica, en la dinámica y en la relación entre la cultura y la personalidad y el temperamento, y poder encontrar justamente ese sustrato común, ¿no? Ese sustrato que le da entidad e inteligibilidad a la cultura. Y esto forma parte de su encuadre dentro de lo que es la influencia boasiana, pero también de este horizonte, ¿no? de este marco epistemológico, podríamos decir, filosófico, en el cual todo este movimiento se fue constituyendo, que es la filosofía alemana, el idealismo alemán, ¿no? Ahí también resuenan todas estas nociones de esa primera etapa de la materia, ¿no? Donde nosotros veíamos, bueno, esa intención, esa preocupación por encontrar ese fondo, ¿no? Ese espíritu, esa Geist, ¿no? Esto también está presente, aunque, como bien remarca Couchet, no llegan al mismo lugar, ¿no? No decimos que tienen las mismas, los mismos planteamientos, las mismas conclusiones, pero sí aparecen, decimos, bueno, estas chispas de estos lineamientos anteriores. Bueno, espero que les sirva el video. Yo no obstante, voy a dejar un pequeño apuntecito que sirva para ir organizando la lectura, y voy a tratar de armar también un cuadro de síntesis que permita después que les pueda a ustedes completar, ¿no? la lectura de lo que van a ir viendo en las distintas clases. Espero que les guste y bueno, nos vemos en la consulta.